esta preciosa noche le damos gloria a nuestro Dios, que nos regala la vida, la salud, la oportunidad una vez más de poder estar con vida. Nos bendice con su gracia, con su amor, la provisión de cada día, el alimento, mal que bien, ahí encerraditos, pero Dios ha sido bueno y ha provisto en cada mesa, en cada hogar. Les damos la bienvenida nuevamente en esta noche al estudio que estamos llevando adelante acerca de los tiempos del fin. Hoy vamos al segundo capítulo. Vamos a estar haciendo una oración y de esta manera pues le damos tiempo también a las personas que están llegando a conectarse, que están hasta ahora compartiendo el link. Comparta con los familiares, con los amigos, aproveche estos estudios bíblicos donde la gente que incluso no va a una iglesia, no conoce a Dios, pues a través de leer la Biblia puede darse cuenta que la Biblia habla de lo que estamos viviendo, de las realidades de nuestra vida y hacia dónde va el mundo. Vamos a estar orando entonces en esta hora. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias Señor por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das en esta hora, Dios. Estar, Señor amados, unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, Señor. Delante de tu presencia te pedimos, Dios, que seas hablándonos a través de la palabra en esta noche, que podamos ser edificados, que podamos ser bendecidos, Señor, que nos dé revelación, nos dé sabiduría, nos dé ese conocimiento, Señor, de tu palabra. Dame la capacidad de explicarla, de expresarla de la manera más sencilla que se pueda entender, Señor, y que podamos, Dios mío, cada uno de los que participamos, Señor, poder ser edificados, enseñados, nutridos a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre bueno, por tu bondad y tu misericordia. A ti te damos toda la gloria. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta hora vamos a estar dando inicio al estudio que nos corresponde en la noche de hoy. Estamos estudiando acerca de los tiempos del fin. Como decía ayer, eso no se trata de hacer un estudio para asustar, para que la gente diga, ay Dios mío, no, se trata precisamente de que nos ubiquemos, porque como decía ayer, casi siempre cuando hay situaciones a nivel mundial, catástrofes, cosas así, pues la gente comienza a vaticinar que el fin del mundo. De hecho, usted se acuerda cuando cambió el calendario de 1999 al 2000, ¿no? Que el 2000 era el fin del mundo, que no sé qué, y la gente comienza con una cantidad de zozobras y comienzan a decirse una cantidad de cosas, y que la Biblia dice que por eso. Entonces por eso es bueno que estudiemos lo que dice la Biblia, para que estemos ubicados en el tiempo, en el momento, en el contexto, y de esta manera pues caminemos como aquellos que saben qué es lo que está pasando, ya, que saben qué es lo que está sucediendo, y de esa forma como iglesia caminemos, ¿verdad? Hoy nos corresponde entonces un segundo capítulo de este tema. El día de ayer estudiamos acerca de la estatua que soñó Nabucodonosor, y estudiamos acerca de la visión, el sueño que tuvo Daniel de las 4 bestias, y explicamos un poco acerca de esto y a lo que correspondía. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del segundo capítulo, y es un tema también en Daniel bastante importante, bueno, un tanto difícil de explicar, por eso trataré de explicarlo de la manera más sencilla, pero cuando lo desarrollemos nos vamos a dar cuenta lo claro, es decir, lo terrible que está escrito en la Biblia, de los tiempos, de las edades, de las épocas y de lo que está aconteciendo. O sea, uno dice, pero ¿cómo está tan marcado toda la humanidad en la escritura de tal manera que se puede desarrollar? Así que vamos a entrar a este tema maravilloso, el cual lo encontramos en Daniel capítulo 9, pues todo el capítulo 9, pero leeremos del 20 al 27, y se titula Las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Así se titula el tema que vamos a desarrollar en esta noche. ¿Por qué es importante, pastor? ¿Qué tiene que ver las 70 semanas de Daniel? A la oración que él hizo, lo que se le respondió. ¿Qué tiene que ver ese tiempo con nosotros? Bueno, eso que le dijeron a Daniel hace siglos, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Muy bien, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta hora, y usted va a decir, tremendo, cómo está escrito desde esa época los sucesos y los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos a Daniel capítulo 9, verso 20 al 27.
Pero vamos a leer una primera parte allí. Dice la escritura de la siguiente manera: usted busque su Biblia, tenga una Biblia ahí en el celular, mire, lea, porque es bueno que usted esté mirando que lo que se está enseñando está en la Biblia, que está aquí, que no son fábulas ni son filosofías, sino que es lo que dice la Biblia. Yo estoy solamente leyendo lo que dice la Biblia. Capítulo 9, versículo 20 de Daniel dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le dice a partir del verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Amén. Dejemos hasta ahí. Quiero colocarlo un poquito en el contexto. Primero que todo, pues ustedes saben, Daniel está en Babilonia, están allí expatriados, están allí viviendo el tiempo de la cautividad, del cautiverio de Babilonia. Está Daniel, los amigos, su joven Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, y bueno, y toda la cautividad. Pero resulta que ese cautiverio pues viene sobre Israel precisamente por haber dejado a Dios. Entonces Dios dice que los entregará en manos de Babilonia por 70 años, un cautiverio de 70 años, estaban allí. Esta revelación, esto que está sucediendo aquí, viene casi en el siglo VI antes de Cristo, más o menos. Daniel aproximadamente está a una edad de 80 años, más o menos es la edad que tiene Daniel para este tiempo. Están ubicados más o menos en el año 538 antes de Cristo, más o menos es la ubicación. Año 538 antes de Cristo, Daniel está ya de edad, casi unos 80 años, y dice el pasaje, nos cuenta allí, usted va a Daniel, capítulo 9, en el versículo 1 al 3, resulta que Daniel está viviendo el cautiverio, ya le han pasado los años, y Daniel se pregunta y se preocupa y dice: bueno, se van a cumplir estos 70 años aquí de cautiverio, ¿qué va a pasar sobre Jerusalén? ¿Qué es lo que viene sobre la santa ciudad? Y él estaba preocupado por esto, así que comienza entonces a leer la escritura, los escritos, los profetas, la ley, lo que tenía en ese momento. Comienza a estudiar las escrituras y a orar. Y entonces dice el capítulo 9 de Daniel, verso 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en silicio y ceniza, lloré a Jehová y confesé a Jehová. Y bueno, comienza el clamor y comienza la oración. ¿Qué dice que estaba leyendo Daniel? Dice que Daniel estaba en oración, en ruego, cuando terminó prácticamente los 70 años de cautiverio. Estaba en oración, en ruego, y entonces él decía: bueno, ¿para qué viene para nuestra santa ciudad? Y estando en esa preocupación, se pone a leer los escritos. ¿Y estaba leyendo qué? Dice el versículo 2, ¿qué estaba leyendo? ¿Qué leía Daniel? Los libros, el número de los años que habló el profeta Jeremías. ¿Qué estaba leyendo? El profeta Jeremías. Estaba leyendo al profeta Jeremías, ¿verdad? Más bien, estaba leyendo Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, es bueno mirar. Jeremías estaba leyendo, Daniel estaba leyendo a Jeremías capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones el rey de Babilonia 70 años. Dice el versículo 12:
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Aquí está hablando entonces del final del cautiverio, de cómo Dios traerá juicio contra los caldeos, esto es contra los babilonios, cuando terminen los 70 años. Capítulo 29 de Jeremías, versículo 10. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, para hacerlos regresar. Entonces, está leyendo Daniel esto y dice, eso estaba profetizado. Oiga, qué tremendo, eso estaba profetizado, el cautiverio, los 70 años, lo que ahora sucedió, ahora vino el juicio, los medos y los persas vinieron contra Babilonia. Ahora vino el juicio, ay, claro, pero aquí dice que entonces que la nación Israel, Dios la volverá a traer a su tierra. Ay, ¿cómo así? Entonces el inquieto de estas profecías que está leyendo, de ver cómo eso estaba escrito, comienza entonces a orar y a rogar a Dios que le dé la revelación, que le cuente qué es lo que va a pasar con la santa ciudad de Jerusalén. Y es entonces, es ahí, en ese contexto, cuando viene la visión, la revelación de Dios al clamor que tenía Daniel, y le dice, le voy a contar qué va a pasar con la santa ciudad. Y es ahí, mis amados hermanos, donde esto se pone bueno. Esa revelación que le dan a Daniel es tremenda. Vamos a tratar de descifrarla de la manera más sencilla para que usted la pueda comprender. Así que entonces en Daniel capítulo 9, a partir del verso 24, se le dice entonces lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Escuche, 70 semanas están determinadas. Entonces ahí no, mira Daniel, aquí terminan los 70 años de cautiverio. Ahora de aquí en adelante dice, hay algo que le voy a contar. Hay determinadas, o sea, ya desde el cielo Dios ha determinado sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, escuche esto, yo quiero que mire esto. Y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces le dice, mira Daniel, hay 70 semanas determinadas sobre Jerusalén y sobre la santa ciudad. Eso es lo que vamos a mirar, esas 70 semanas. Y vamos a ver qué tremendo es. Entonces aquí encontramos algo importante. Las 70 semanas es un tiempo cronológico, escuchen. Es un tiempo literal, es un tiempo cronológico. Las 70 semanas de las que vamos a hablar hoy, que se le revelaron a Daniel, no es un simbolismo, es un tiempo literal. Y vamos a mirar el cumplimiento de esas 70 semanas. Vamos a ver cómo se desarrollan y se cumplen las 70 semanas. Escúcheme. Dice, el pasaje nos dice que son determinadas sobre Jerusalén. Determinadas, o sea, estas 70 semanas están determinadas sobre Jerusalén, o sea, van para Jerusalén. Referentes a los judíos, porque dice ya al pueblo, a tu pueblo y a la santa ciudad. Entonces esto tiene que ver con Jerusalén y tiene que ver con los judíos. Referente al monte del templo, porque se va a hablar de reconstruir el templo otra vez. Y es relevante o importante a la iglesia, a usted y a mí, que somos la iglesia del Señor. ¿Por qué? Vamos a desarrollarlo entonces. ¿Cómo debemos tomar esta profecía? Muy bien. ¿Cómo tomar los años de esta revelación? ¿Cómo tomamos esa revelación? 70 semanas están determinadas sobre Jerusalén y sobre el pueblo. Si fueran 70 semanas, pues esas 70 semanas hacía rato habían pasado, ¿verdad? Hacía rato habían pasado. Pero bueno, entonces no fueron 70 semanas, porque eso fue hace siglos. Entonces, ¿qué fue con las 70 semanas? O si eran 70 semanas, pero eran ¿cómo? Muy bien, vamos a mirar. Levíticos capítulo 25, verso 8. Entendamos desde allí. Levítico capítulo 25, verso 8. Vamos allá. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro, capítulo 25. Vamos allá, versículo
25:8. Hablándole Dios cómo contar del año de reposo, de la tierra, el jubileo, etcétera, le dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Dios aquí le está dando una manera de contar al pueblo, pues debía de contar algo sobre la tierra para lo que un propósito de Dios allí, para lo que tenía que ver con el año de jubileo. Le dice que lo que cuente de esta manera, le dice que debe contar 7 semanas de años. ¿Cómo le dice? 7 semanas de años. Ok, aquí le está dando una clave. Aquí está diciendo que hay una manera como Dios cuenta, y le enseñó a contar al pueblo allí en algunos momentos, y era contar la semana de años. ¿Cómo sería una semana de años? Pues un día sería un año, ¿cierto? Si cuento semanas de días, pues serían los días común y corriente, 7 días. Pero aquí dice que debe contar 70 semanas de años. ¿Cómo contaría 70 semanas de años? 7 semanas de años le dicen Levítico. Pues para contar 7 semanas de años tendría que un día hacerlo igual a un año. Eso es igual a una semana de 7 días, es igual a una semana de 7 años. Entonces, no está hablando de una semana de 7 días, sino que está hablando de una semana de 7 años. Ok. Ahora, ¿qué le dijo Gabriel en Daniel 9:24? Miremos qué le dijo Daniel. 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para la prevaricación, etcétera, etcétera. ¿Cómo le dice? 70 semanas están determinadas. 70 semanas de años. 70 semanas de años. ¿Sí está entendido? 70 semanas de años. Entonces, aquí el Levítico nos cuenta que se puede contar semanas común y corriente de un día, serían 7 días. O también hay una manera como Dios enseñó a contar al pueblo en ciertas ocasiones, y era semanas de años. ¿Cómo es una semana de años? Pues un día es igual a un año. Entonces una semana de 7 días es igual a una semana de 7 años. Ok, esa es la clave. Y aquí el ángel le dice, 70 semanas están determinadas. Si fueran semanas de días, eso ya pasó hace siglos. Ya eso ya pasó, eso ya sucedió. Entonces no está hablando de semanas de días, sino que está hablando de semanas de años. ¿Ok? Semanas de años. Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo se divide, de qué manera hay una división en esas semanas de año. Entonces, lo primero que necesitábamos tener claro es que es un tiempo literal, cronológico, no semanas de días, sino semanas de años. ¿Cuántas semanas? 70 semanas, no de días, sino 70 semanas de años. Así que la profecía está basada en semanas de años, como lo acabamos de explicar acá. Semanas de años. Muy bien. ¿Cómo se divide? Versículo 25 en adelante. Dice, sabe pues, capítulo 9 de Daniel, verso 25 en adelante, dice, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, a mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. ¿Cómo está dividido entonces? ¿Cómo está dividido? Vemos aquí a partir del verso 25 al 27, entonces tengan en cuenta, tenemos una línea que son 70 semanas de años. ¿Cómo vamos a dividir ese periodo? ¿Cómo se dividió aquí en la profecía? Se dio unas pautas para ir mirando cuándo se irán cumpliendo ciertos tiempos de esas 70 semanas. ¿Cómo se van a cumplir esas 70 semanas? Da algunas claves que las vamos a revisar acá. La primera división está, versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén. Recuerde que estaba devastada. Hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Entonces, ¿cuál es el primer periodo? ¿Cuál es la primera división allí de esas 70 semanas? La primer tramo que se debe cumplir. Desde la salida de la reconstrucción hasta que se le quita la vida al Mesías, 7 semanas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Otra vez. Versículo 25. Nos entregaron 70 semanas. Vamos a ver la profecía cómo las va a dividir para ir mostrando su cumplimiento. Tenemos 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Cómo se van a cumplir? Daniel está viendo lo que le van a mostrar. Le dice, entienda, y también nos dice a nosotros en esta noche, sabe pues y entiende, o sea que entendamos, que desde la salida de la orden para edificar otra vez a Jerusalén, porque estaba derribada, desde que salga una orden para que la edifiquen, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Quién es el Mesías príncipe? Bueno, tarea para la casa. Leerse toda la Biblia y encontrar quién es el Mesías príncipe. Entonces, desde la salida de la orden para que vuelvan a edificar, Daniel está diciendo, pero ¿qué va a pasar con la ciudad? Eso está arruinado, acabado, derribado. Terminaron los 70 años aquí de cautiverio en Babilonia. Señor, revélame qué va a pasar con la ciudad, con las ruinas, con el pueblo, como está esparcido y todo. ¿Qué va a pasar? Y viene Dios y le dice, mijito, hay 70 semanas determinadas sobre la nación de Israel. Son 70 semanas de años. Muy bien. Pero van a estar divididas de la siguiente manera para que se vaya notando el cumplimiento. Primer tramo comienza cuando se dé la orden para que vuelvan a reconstruir a Jerusalén. Ahí comienzan a contarse hasta el Mesías príncipe. Mariluz ¿Listo? dice que cree Jesucristo. ¿Quién dice? Hermana Mariluz, que Jesucristo. La felicito, hermana Mariluz. Así es. No te lo reveló carne ni sangre. Perfecto. El Mesías príncipe es Cristo. Desde que salga la orden para reedificar hasta el Mesías príncipe, ¿habrán cuánto? 7 semanas. Entonces, primer periodo, 7 semanas. Tranquilos que ahorita los voy a desglosar esos 3 periodos, pero quiero que empecemos a notarlos. Segundo periodo, dice, versículo 25. El Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿cierto? 7 semanas. Y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. ¿Hay otro periodo de cuántas? 62. 62 semanas. Entonces vamos con 7 y vamos con 62. Muy bien. Dice, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la santa ciudad, el santuario, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, después de las 62 semanas se quitará. Bueno, versículo 27. Entonces, vamos a ir poniendo en contexto. Desde la salida a la orden, ¿verdad? De construir a Jerusalén hasta construir Jerusalén, 7 semanas. 7. Cuando se construye Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 62 semanas. Pero ¿cuándo terminan las 62 semanas? Cuando se le quita la vida al Mesías príncipe. Muy bien. Luego dice el versículo 27. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, o sea, una semana más. Entonces la división está 7 semanas, 62 semanas y una semana. ¿Cuánto suma eso? 70. Ok, 7 semanas y 62 semanas. 69. 69. ¿Y una? ¿Y una? 70. 70. Muy bien, entonces, a ver, hagamos la tarea. Tenemos 7 semanas de la primera división, semanas de años, más 62, van 69, más una, que es la última, 70 semanas. Así está la división de las 70 semanas que están determinadas sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Creo que quedó claro. 70 semanas por 7 años, ¿cuánto da? 7 por 7.
49. 490 años. Muy bien. Entonces acá estas 70 semanas son un periodo de 490 años. Muy bien. Sigamos entonces. 70 semanas por 7 años, 490 años. Bien. Hasta aquí es colocando el contexto de lo que se le está mostrando a Daniel. Ahora vamos a desglosar lo que está pasando. División de la revelación por periodos. Primer periodo, ¿cuántas semanas dijimos? 7. 7 semanas. Muy bien, 7 semanas. Entonces, capítulo 9, verso 25. Vamos a tratar de desglosar. Bueno, usted ahorita dice, bueno, pero esto está un poquito difícil, pero ¿qué nos va a enseñar esta palabra? ¿Cómo nos ubica en la historia? Espere, es que es un tema complicado de enseñar. Estoy tratando de ponerlo lo más sencillo, pero es que esto nos va a llevar a ponernos, a decirnos, vea, usted está parado aquí. Ahí usted está parado. Recuerde que este estudio es para que nos ubiquemos en la historia. Y esto también, así como ayer, el tema de ayer nos ubicaba un poquito en qué imperio estamos, y hacia qué imperio vamos, o hacia qué reinado vamos. Pues asimismo esto junto con eso nos ubica y nos dice, ve, es que ustedes están parados acá, y en este punto están parados ustedes hoy en día, en el año 2020, están aquí. Nos va a ubicar, vamos a ver. Daniel 9:25, otra vez. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ok, entonces vamos al verso 25. Sucesos claves, vamos a ver. Tenemos aquí esta línea. La clave para saber cuándo comienza, ¿cierto? El primer periodo, aquí está el primer periodo, 7 semanas, por 7 años, son 49 años. O sea que ese es el primer tramo, la primera división, ¿cierto? ¿Estamos ahí? ¿Me van siguiendo? La primera división, 7 semanas. Sí lo dijimos así, ¿no? 7 semanas, muy bien. La clave para saber cuándo comienzo a contar, cuándo prendo el cronómetro. Aquí es la clave, Daniel, la clave para que usted prenda el cronómetro y comiencen a correr las 70 semanas que están divididas en 7, 62 y 1. Cuando usted prende el cronómetro, la señal para que usted sepa que ahí comienza a contar es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Es decir, Daniel, hasta que no se dé la orden, construyan. Cuando se dé la orden, construyan otra vez a Jerusalén y el templo. Ahí prende el cronómetro que comienzan a correr las primeras 7 semanas de las 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo. Entonces estamos viendo el primer tramo. La clave para saber cuándo comienza acá es la orden. La orden para la reconstrucción de Jerusalén. Muy bien. La orden para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, recordemos que estaban destruidos porque estaban bajo el imperio babilónico, ¿verdad? Terminaba el imperio babilónico, comenzaba, eso estaba arruinado. La palabra orden es la palabra daber o dabar, que traduce como decreto o una orden oficial, es decir, la orden tenía que darle a alguien importante, un rey, el rey de un imperio, tenía que decretar, construyan, de esa orden se habla, no de que cualquiera diga, sí, va, construyan, no, era una orden de una autoridad oficial. Entonces la clave para empezar a contar este periodo es ese decreto específico para restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero resulta que sobre este particular se emitieron 3 decretos. No fue uno, fueron 3. Entonces, ¿cuál de estos 3 decretos desata la cuenta de las primeras 7 semanas? ¿Cuál? Pues bien, primero, en el año 539 a.C., en Esdras 1, capítulo 2 al 4, aparece el primer decreto que lo da Ciro el persa. Pero este decreto, si uno lo estudia a fondo, no lo vamos a detener ahí, pero usted lo estudia a fondo, este decreto solamente se refiere a reedificar el templo, no la santa ciudad. El segundo decreto lo da el rey Artajerjes en el año 458 a.C., eso está en Esdras capítulo 7. Pero tampoco hace referencia a la edificación de Jerusalén.
Pero en el año 444 a.C., el mismo Artajerjes, de quien era copero Nehemías, le da, eso está en Nehemías capítulo 2, Nehemías le da la orden a Nehemías muy explícita para que se vaya con reconstruir la ciudad y las murallas, y hasta le da cartas para que vaya y le den materiales y le den permisos y le den pasos y lo despacha, váyase hermano y reedifique la ciudad y el templo y las murallas y todo. Esa es la orden, por eso tomamos el año 444 a.C., porque esa tercera es la orden más completa que se le da a Nehemías de que se vaya a reconstruir Jerusalén, el templo y las murallas. Ok, entonces esa es la fecha que tomamos para iniciar. Cuando sale la orden en Nehemías capítulo 2, cuando se le da la orden a Nehemías, váyase, tome cartas, tome autoridad y vaya y reconstruya la santa ciudad, ahí se prende el cronómetro y comienza a contarse la primera semana de la que habló aquí el ángel que le habló a Daniel. Le dice que primero hay un lapso de tiempo, ¿cierto? 7 semanas, desde la orden hasta que se construya la ciudad. Muy bien. El capítulo 25 de Daniel, el verso 25 del capítulo 9 nos dice cómo sería el momento de construcción. Dice, leámoslo otra vez. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas hasta la construcción de la ciudad y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cómo sería el tiempo cuando se esté reedificando otra vez la ciudad de Jerusalén? Angustioso. Tiempos angustiosos. Muy bien. ¿Qué nos cuentan Nehemías y Esdras? ¿Cómo fue el tiempo cuando se construyó la muralla y la ciudad? ¿Cómo fue? Fueron tiempos angustiosos, ¿verdad? De hecho, fue tan angustioso que hasta tuvieron en riesgo su vida y en ocasiones les tocó construir, con una mano construir y con otra mano tener la espada por si le aparecían los enemigos defenderse. O sea, fueron tiempos de angustia. Y en ese lapso fueron 49 años que se tardó ese proceso desde la orden hasta la reconstrucción. Así que esto tardó desde la orden hasta la construcción, que ya estuviera listo, fueron 49 años. ¿Y qué había dicho la profecía? 7 semanas de años están determinadas sobre Jerusalén. En el primer tramo de 70 semanas, pero en el primer tramo de 7 semanas, desde la orden hasta que se construya, sucederán 7 semanas. Por 7 años, 49 años. Y eso tardó 49 años todo ese proceso tal como se predijo. Entonces, aquí se está cumpliendo el primer periodo de 7 años. A ver, repito, 70 semanas están sobre Israel. El primer tramo eran 7 semanas que estaban entre la orden para construir y haber construido. 49 años aquí, 7 semanas de años, debían cumplirse en ese primer periodo. Se cumplieron. Aquí están. Listo, ya tenemos las primeras 7 semanas cumplidas, se quemaron, ya no se cumplió. Eso ya se cumplió. Perfecto. Vámonos entonces para la construcción. Bueno, espere que esto obedezca. Vamos entonces para el segundo periodo. Vamos para el segundo periodo. Segundo periodo lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a encontrar, es que esto es desobediente. Espera que sobreviva. Bueno, ya miramos cómo solucionamos ahí eso. Entonces, el segundo periodo lo vamos a mirar, que es un periodo de 62 semanas. Entonces, si puede apuntar allí las divisiones, mejor. Mejor si usted puede apuntar allí la división, porque necesitamos que usted vaya llevando la cuenta allí. Entonces, el primer periodo, 7 semanas. Perfecto. Ahora tenemos 62 semanas. Eso lo vamos a encontrar allí en Daniel, capítulo 9, 25 y 26. Vamos leyéndolo allí, mientras yo trato de... Daniel
9:25. Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a mirar ese segundo tramo. Este segundo tramo que está representado allí por 62 semanas. Ya vimos que la primera etapa, el primer periodo de 7 años ya se cumplió. ¿Cierto? Se cumplió. Desde la orden para edificar Jerusalén, desde que se diera la orden, hasta haberla edificado. Ahí era un tramo de 7 semanas. Vamos a mirar el segundo periodo que tiene que ver con 62 semanas. ¿Cómo es el cumplimiento de esas 62 semanas? Muy bien. ¿Cuáles son los sucesos que se nos dan? Dice entonces a partir del verso 25 donde estamos ubicados. Dice que después de que se construya la ciudad, ¿hasta dónde? A ver, si están atentos. Desde que se construya la ciudad, ¿hasta dónde se van a contar 62 semanas? Bueno, les ayudo. Dice el versículo 25 entonces, desde que se edifique Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Desde que se edifique Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Muy bien. ¿Cuál es el lapso de tiempo entonces? Desde que se edifica Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuánto tiempo sucederá ahí? Sucederá un periodo de 62 semanas. 62 semanas, ¿cierto? Desde que se edifique Jerusalén hasta que venga, aparezca el Mesías príncipe, habrán 62 semanas. ¿Cuántas son 62 semanas? ¿Por 7 años? Serían 7 por 2, 14. 434 años. ¿Sí? Sí, 434 años. Bueno, muy bien. Entonces, ya vamos a ponerle aquí la gráfica, no se preocupen. ¿Cómo sabemos que terminan esas 62 semanas? Sabemos que comienzan cuando Jerusalén esté reconstruida. Bueno, listo, eso ya pasó, ya comenzó. ¿Cómo sabemos que las 62 semanas terminan? Dice que se quitará la vida al Mesías. Ah, porque se le quitará la vida al Mesías. Al Mesías. Así que la señal para terminar esa 62 semanas siguientes, ese segundo periodo, tiene que ver con que se le quita la vida al Mesías. Al Mesías. Bueno, ahí ya les va a salir, que esto trabaja a cámara lenta. Ahí tenemos entonces, segundo periodo, 62 semanas. Muy bien. Lo encontramos en Daniel 9, 25 y 26. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos la gráfica acá. 7 semanas que tenemos acá, que se tardó, ¿qué? La orden y la construcción de Jerusalén. 7 semanas. 49 años. Aquí arranca la flecha y es que Jerusalén ya está reconstruida. Cuando Jerusalén esté reconstruida, terminaron las primeras 7 semanas y arranca el cronómetro de las siguientes 62, que es el segundo periodo que dura 62 semanas. Creo que me van siguiendo, ¿verdad? Arranca. Ya está construida Jerusalén. Aquí se dio la orden. 49 años. Aquí se construyó. Ya está lista. ¡Pum! Se prende el cronómetro para las segundas. Segundo periodo de las siguientes 62 semanas.
¿Cuánto abarcan las 62 semanas segundas? Según Daniel, 400 desde la reconstrucción hasta la muerte del hasta Mesías. la muerte del Mesías. Ese es el tramo que, esa es la profecía nos dice, arranca aquí y va hasta allá, ¿cierto? Muy bien. Aquí tenemos, comienza antes de Cristo cuando se construye Jerusalén y termina después de Cristo cuando el Mesías muere. Esto transcurren 62 semanas por 7 años, 434 años, desde que se construye Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Ahí tenemos las 62 semanas cumplidas. Entonces tenemos 7 semanas anteriores, ¿verdad? Más 62 semanas que se acaban de cumplir en este lapso de tiempo, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, la muerte de Cristo. Tenemos 62 semanas más 7 primeras, tenemos un total de 69 semanas. ¿Cuántas tenemos? 69 semanas tenemos allí, 69 semanas. Muy bien. 69 semanas. Esto es importante, porque es importante saberlo. Porque es importante conocer esto. Porque de esta manera nos estamos ubicando en el tiempo. Nos estamos ubicando en el tiempo. Muy bien. 7 semanas, 62 semanas van 69. ¿Y cuántas semanas fue que se dio la profecía que estaban determinadas sobre Jerusalén? 70. ¿Y ya tenemos cumplidas? 69. 69. ¿Cuántas faltan? Una. Falta una. Falta una. Entonces, ¿cuál es esa última semana? Mire lo que nos dice el texto. Daniel capítulo 9, donde estamos ubicados. Dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea que se cumplen, se quitará la vida al Mesías. Termina con la muerte del Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que cuando se le quite la vida al Mesías, vendrá una destrucción sobre Jerusalén. Y el verso 27 dice, y por otra semana, o sea la semana última, la semana que nos falta para completar la semana, Es otra. 70, no, son 70, tenemos Sí, que más 69 69. hasta la muerte de Cristo. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Nos falta entonces una semana, ¿cierto? Tenemos una semana perdida en el tiempo. Tenemos 69 semanas, pero bueno, ya les pongo esto. Vamos a explicar esto. Verso 27. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Muerte del Mesías. Listo. Aquí termina la semana 62. 62. ¿Y 7 que teníamos? 69. 69. ¿Cuál semana seguiría? La última. La última, que sería la semana número 70. 70. Muy bien. Se quitaría la vida del Mesías, acá vendrá una destrucción, ok. Pero resulta que la semana 70 debería arrancar acá. Se le quita la vida al Mesías, viene la destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo, y debe comenzar esa La siguiente semana que falta. Pero no comenzó. No comenzó. Resulta que, mire lo que sucede en la última semana. La última semana es la semana de 7 años de tribulación. Ya, es la semana de 7 años de tribulación, que comienza a contar con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, comienza la última semana. Pero eso no ha pasado. O sea que entonces cuando se le quitó la vida al Mesías, aquí se abrió un paréntesis en el tiempo. Se hizo un vacío en el tiempo que se conoce como el periodo de gracia. También se conoce como la época o el tiempo de la iglesia.
¿ya? El periodo de la iglesia, el tiempo de la iglesia o el periodo de gracia. Quiere decir que aquí se hizo un paréntesis en esos 70, veníamos cronológicamente con 69 semanas, faltaba una, pero se le quitó la vida al Mesías príncipe y ¡pum! Se hizo un alto en el camino y no se siguió contando el tiempo, ese tiempo no se siguió contando. La última semana de Daniel está pendiente, porque la Biblia nos da las características de esa última semana, y eso no ha pasado. Quiere decir que esa última semana no siguió, sencillamente está en una espera. Entonces la tenemos acá, una semana que tenemos embolatada. Tenemos entonces 69 semanas cumplidas hasta la muerte del Mesías príncipe. La última es la de la gran tribulación. Esto se pone más bueno entonces. Vamos a ver por qué. Miremos el tercer periodo. El tercer periodo que nos queda entonces suelto es una semana. 7 semanas, 62 semanas, y dice el verso 27, y por otra semana, o sea, la última, y por otra semana. ¿Qué pasa con esa otra semana? Vamos a mirar. Daniel 9, 26 y 27. Nos dice allá: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí se cumple. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, escuche, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con devastación e inundación. El príncipe de un pueblo que ha de venir. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir. Perdón, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es el orden. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Está hablando de un pueblo, de un príncipe que ha de venir. O sea que este príncipe que ha de venir tiene su pueblo, y ese pueblo, cuando se le quite la vida al Mesías y esto, entonces vendrá una destrucción. Muy bien. Escuche. El pueblo de un príncipe que va a venir. Nos está diciendo algo. Nos está diciendo, cuando se le quite la vida al Mesías, entonces el pueblo de un príncipe que va a venir, que no ha venido, que va a venir, ese príncipe tiene un pueblo, y ese pueblo devastará Jerusalén, devastará el templo, arrasará, dice, con inundación y no sé qué, y cuenta ahí cómo será eso, una devastación. Usted se acuerda que Jesús, cuando estaba entrando a Jerusalén, en la última semana de vida, entra a Jerusalén y llora sobre Jerusalén, y dice: oh Jerusalén, cuántas veces he querido reuniros como la gallina reúne junta sus polluelos, pero no quisiste. Y comienza a decirle: si al menos conociese lo que es para ti el día de tu visitación, pero por cuanto no conociste al Mesías que vino, entonces vendrá sobre ti que van a derribar el templo, que a tus mujeres le sacarán los hijos y los estrellarán en las paredes, que habrá mortandad, que todo esto será derribado. Recuerde que el Señor dijo que el templo sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra. Todo eso lo profetizó Jesús. Muy bien, ¿eso cuándo sucede? Eso sucede en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, Roma, escuche, y el pueblo de un príncipe que ha de venir se levantará, es el pueblo de ese príncipe que va a venir, se levantará y derribará y desbaratará otra vez Jerusalén. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Roma destruyó Jerusalén. Escúcheme. El pueblo, dice Daniel, el pueblo de un príncipe. ¿Cuál fue el pueblo que destruyó? Roma. El Imperio Romano. Roma destruyó Jerusalén. Y vendrá de Roma un príncipe. O sea, tendrá nexos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Escuche eso, o sea que hay una relación entre este pueblo que va a destruir y el príncipe que va a venir. Y el pueblo que destruyó fue Roma. Fue Roma en el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano, que como veíamos ayer, no ha dejado de existir, todavía existe religiosamente, con autoridad mundial, pero existe. Con riqueza mundial, pero existe. ¿Qué vino entonces? Devastaciones y guerras, todo eso vino sobre ella, ¿cierto? El príncipe que ha de venir, ahora quiero que usted me entienda, el príncipe que ha de venir, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos,
escúcheme, el capítulo 7 nos habla de las bestias. Estamos hablando de la cuarta bestia. ¿Qué dijimos que era la cuarta bestia? A ver, echen memoria ayer. ¿Qué dijimos que representaba la cuarta bestia? Que era fea, horripilante, con dientes de hierro, y que desmenuzaba y hollaba con los pies. ¿Qué dijimos que era la cuarta bestia? ¿A quién representaba? Al imperio romano. Al imperio romano. La cuarta bestia era el imperio romano. Les dije que no dejó de existir. Fue vencido políticamente, pero funciona, gobierna aún hoy religiosamente. El imperio romano. Mire lo que sucede, mire la visión. Por eso es bueno conocer un poco de toda esta situación. Mire la visión de Daniel. Escuche, esto tiene que ver con lo que estamos mirando. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿se acuerda que la visión era que tenía 10 cuernos? El monstruo tenía 10 cuernos. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que son 10 naciones, 10 reyes, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos con los de los primeros. Y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando de un rey. ¿Y qué nos está diciendo en el capítulo 9? Y el pueblo de un rey que ha de venir devastará la ciudad. ¿Quién la devastó? Roma. Así que ese es el pueblo del rey que va a venir. Y aquí ese rey está representado por un cuerno pequeño. Dice el verso 8, ¿verdad? El verso 24, mírenlo. Del capítulo 7. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y de los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, etc. Ese príncipe que ha de venir, que está representado aquí como un cuerno que sale de la bestia, y la bestia era el imperio romano, es el anticristo. Escúchenme, es el anticristo. Por eso dice acá que se levantará contra el Altísimo. Este hombre que se va a levantar, el pueblo del príncipe que va a venir, el príncipe que va a venir es el anticristo, su pueblo es el imperio romano. Estos 10 cuernos representan la comunidad europea, la bestia, la comunidad europea, ese monstruo que está viendo Daniel. Y este cuerno pequeño es el gobernante de esas 10 naciones, de esa bestia, que gobernará a través de ellos el mundo entero. Aquí está diciendo cómo será. Hablará cosas contra el Altísimo, perseguirá a los santos, etcétera, etcétera. Este es el anticristo. Este príncipe encabezará el imperio romano renacido. Recuerde que va a volver a florecer. Aparecerá confirmando la paz, dice, ¿verdad? Léalo allí, versículo 25. Mire la división de su reinado. Y será entregado en sus manos, será entregado el mundo entero en manos de este rey, del verso 25. Será entregado en sus manos, ¿cómo dice? Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos mirando periodos de años. Entonces, hasta un tiempo, ¿cuánto es un tiempo? Tiempo, ¿cierto? Un año. Tiempos, 2 años, tenemos 3. Y medio tiempo, 3 años y medio. Entonces, vamos a mirar esta división. Vamos a mirarla acá. Observen. Recuerden que estamos mirando la última semana de Daniel. Ya vimos las 7 primeras. El primer periodo de 7 semanas, el segundo periodo de 62, tenemos 69 semanas y nos queda una semana volando. Esa semana volando es la semana, esta es la semana de el gobierno del anticristo. Comienza acá, cuando se levante este rey, y termina acá, cuando
venga, dice acá que vendrá el rey cuando venga el Mesías. ¿Cómo será esta semana? ¿Cómo sucederá esta semana? 3 años y medio, periodo de paz. Paz, este hombre traerá la paz al Medio Oriente, este era el hombre que necesitábamos, este era el duro, el tremendo. Y luego viene un periodo de gran tribulación de 3 años y medio, y entonces acá vendrá Cristo en su segunda venida, acá. Acá viene Cristo en su segunda venida, viene el rey, dice acá Daniel, dice, pero le sentará al juez y le quitará el dominio, esto es acá. Entonces, comienza a gobernar una semana de 7 años, y aquí aparece el Mesías. 3 años y medio y 3 años y medio, así está dividida esta última semana, periodo de paz, periodo de gran tribulación. Esa es la última semana, más 69 que traíamos, ¿sí? Una semana más 69 que traíamos, igual a 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel. ¿Qué pasará al final de las 70 semanas? ¿Cómo terminan las 70 semanas? Léalo en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 24. Mire lo que le dice el ángel allí a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Están determinadas. ¿Qué pasa cuando terminen? Terminará la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿qué pasa al final de las 70 semanas? El fin de la prevaricación, ¿cierto? Esto es la rebelión contra Dios. El fin del pecado, eso tiene que ver con terminar con la maldad. La iniquidad expiada, es decir, el cumplimiento para toda la humanidad de quitar el pecado para siempre. Establecimiento de la justicia. Esto habla de traer un reino de paz. Sellar la visión. Esto habla de cumplir todas las profecías. Se cumplen todas las profecías. Y ungir al santo de los santos. Eso habla de exaltar a Jesús ante toda la creación. ¿Ok? Entonces, me quiero devolver acá. Bueno, acá. Acá. Amados hermanos, ¿dónde estamos ubicados? La última semana. Entonces, analice esto. Son 70 semanas, desde la orden de construir a Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo, que termina la prevaricación, el pecado, muy bien. Tenemos 7 años aquí que ya se cumplieron, desde la orden hasta construir Jerusalén, 49 años, 7 semanas, ya se cumplieron. Arrancaron entonces 62 semanas hasta que aparezca este príncipe de ese pueblo que ha de venir. Entonces tenemos 62 semanas, 7 semanas y 62, tenemos 69. Nos queda faltando una semana. Aquí, muerte del Mesías. Terminó la semana 62 más 7, 69. Seguiría la semana 70 y se cumpliría todo. Pero no sucedió así. Esto aquí no se está contando. Este es un periodo, es el tiempo que estamos viviendo ahora. Estamos en este espacio, en un vacío de tiempo que no se está contabilizando, no se está contando. Quiere que tenemos una semana que es la semana 70 embolatada. Esa semana 70 es la semana de la gran tribulación o del gobierno del anticristo. ¿Ya? Esa es la semana que nos hace falta. Entonces, quiero ir terminando con esta gráfica. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está usted y yo parados hoy? En ese periodo de 70 semanas que se determinó sobre Jerusalén para que termine el pecado, la maldad y para que Cristo gobierne. ¿Dónde estamos parados? Estamos entre la semana 69 y la 70, ¿cierto? En un paréntesis de tiempo llamado la gracia, pero que ya está por concluir, pues el panorama mundial está listo para que surja el anticristo. Todo está listo para que comience la semana 70. Escúcheme. Todo está listo para que comience la semana 70, que es la última semana de 7 años que se le dijo a Daniel que estaban determinadas sobre Jerusalén.
Esto nos dice a nosotros entonces que estamos en un tiempo que no se está contabilizando, pero que ya va a terminar. ¿Cuánto falta? No me preguntes, no sé. Pero está por terminar, y cuando termine, comienza el gobierno del anticristo, 7 años. La última semana de Daniel que teníamos perdida, que teníamos sin cumplimiento. No se ha cumplido la semana 70. Estamos en el paréntesis entre la 69 y la 70, pero todo está listo. Aquí vemos una gráfica con diferentes cosas, señales, porque el panorama mundial, y de eso quiero que hablemos mañana, del panorama mundial, el panorama mundial está listo para que comience el reino, el gobierno del anticristo. Ahí estamos parados. No se afane por el coronavirus, ni se afane porque a la larga son cosas de aquí que terminan aquí, pasan aquí. Preocúpese más bien porque estamos en un tiempo final. Estamos en un vacío de tiempo que no se está contabilizando, pero que va a comenzar con la semana 70 de Daniel. Ahora, la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar la iglesia cuando comience la semana 70 de Daniel? ¿Qué está por acontecer? ¿Qué viene? ¿Cómo es el panorama mundial que nos dice en qué minuto y en qué segundo estamos ubicados? Muy bien, pues de eso es de lo que quiero que hablemos el día de mañana, del panorama mundial. Así que, amados hermanos, espero que hayamos podido aprender. Es un tema bastante difícil de explicar, realmente es difícil de explicar. Yo he tratado de ponerlo casi con manzanitas porque es complicado. Le toca a uno aprenderse más bien el orden, la secuencia, pero usted tiene el video ahí y lo puede revisar y revisar y revisar hasta que más o menos le quede un poco más claro, ¿verdad? Haciendo el resumen, Daniel quería saber qué iba a pasar con Jerusalén, oró, rogó, vino de Dios un ángel, Gabriel, que le trajo la revelación y le dijo: ve, Daniel, lo que va a pasar con Jerusalén es que hay 70 semanas que están destinadas sobre la santa ciudad y sobre el pueblo. Eso está dividido de la siguiente manera: cuando se dé la orden para que reconstruyan otra vez Jerusalén, hasta que la reconstruyan, serán 7 semanas. Cuando esté construida Jerusalén, hasta la muerte del Mesías, serán 62 semanas. Ya se cumplió todo eso y tenemos 69. Sigue la semana 70. La semana 70 es que surge un príncipe que va a gobernar por 7 años. Pero eso no ha pasado. No hay un príncipe que esté gobernando la tierra por 7 años. No ha comenzado la gran tribulación. Por esa semana no ha comenzado. Entonces, ¿qué es lo que hay en medio? Un paréntesis, un tiempo que no se está contando. Entre la semana 69 y la 70 hay una brecha, que es lo que estamos viviendo, que es el periodo de la iglesia, que es el periodo de gracia. Cuando termina el periodo de gracia, ¡pum!, se pega la semana 70 y comienza la última semana, que es la semana de gobierno del anticristo, y se cumple la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pastor, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viviendo entre las 69 y las 70. ¿En qué parte? Aquí esto ya se va a cumplir. Esto ya, pin, se termina, se acaba la gracia y comienza esa semana número 70. Ahí estamos ubicados, amados hermanos. Ese es el tiempo en que estamos. No estamos ni en la gran tribulación, no estamos ni en los sellos, ni en los caballos, ni en las trompetas, ni en las copas. Estamos ubicados antes de. Quiere decir que ahorita estamos en el periodo de la gracia, donde todo el que quiera ser salvo puede serlo, donde todo el que quiera acercarse a Jesús puede hacerlo, donde todo el que quiera borrar sus pecados puede hacerlo, donde todo aquel que quiera tener una vida eterna puede hacerlo. Pero digo, no, el coronavirus es lo más leve de todo lo que está por suceder. Eso es una piquiña para todo lo que ha de venir. Así que no se mate la cabeza ni se afane por el coronavirus. Hagamos lo que hay que hacer, el proceso que nos dicen las autoridades, todo eso hay que hacerlo. Eso es lo sanitario, el saneamiento que hay que hacer. Pero, hermano, no se afane por eso. De esto volvemos a salir. Preocúpese porque el periodo de la gracia está por terminar y arranca la semana 70, y ahí sí que esto se va a poner candeloso. Ahí sí. No se preocupe, que eso lo vamos a estudiar también. Vamos a ver qué sucede en la semana 70, porque suceden muchas cosas. Para allá vamos a ir. Pero antes de que comience la semana 70 de Daniel, los 7 años del anticristo, vamos a mirar el panorama mundial. ¿Cómo está el mundo? Para saber en qué segundo estamos. Si ya está por cumplirse o no está por iniciarse.
Amados hermanos, muchas gracias por su tiempo, a todos los amigos, a las personas que se conecten, que nos vean. Como decía, es un tema bastante difícil de explicar, pero he tratado de hacerlo de la mejor manera, la manera más sencilla que podamos entender. Lo que me interesa es que, no que se aprenda de memoria esto, pero que si usted se ubique y diga, ah, bueno, ya sé, de las 70 semanas ya sé dónde estamos, ya sé qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Entonces usted se ubique y con eso no ande corriendo ni afanando, sino que sepa dónde está ubicado. Vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estudiar su palabra y mañana, con la ayuda del Señor, a las 8 de la noche continuaremos con el tercer capítulo de este estudio bíblico, los tiempos del fin, ubicándonos en la historia. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por dejarnos saber y entender en dónde estamos ubicados, Señor. Gracias porque podemos comprender, Padre maravilloso, que todo lo que tú has dicho se ha cumplido. Que lo que tú profetizaste sobre Jerusalén y lo que le revelaste a Daniel se está cumpliendo. Todo se ha cumplido y ya está por cumplirse la última semana, la semana de la gran tribulación. Señor, gracias. Gracias por hacernos entender tu palabra, por enseñarnos, por apercibirnos, por, Señor amado, por aún tratar con nuestra vida a través de esta enseñanza, de esta palabra. Te pido que esto sirva para que muchos se afirmen, para que otros se decidan por ti, para que otros te conozcan, que esta palabra produzca también, Señor, salvación y vida eterna. Amigo, usted que ve este video, si usted quiere acercarse al Señor, no es más sino que abra su corazón, le invite, dígale, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, te doy gracias porque en tu sacrificio, en la cruz derramaste tu sangre y con ella lavaste, limpiaste mi pecado y maldad. Yo te recibo como Señor y Salvador en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias por la salvación, gracias por darme la oportunidad de ser hijo de Dios. Muchas gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga, un abracito para todos ustedes y mañana continuamos con este maravilloso estudio. Dios les bendiga, Dios les guarde.